Bueno, como lo prometimos en nuestras redes sociales, un anuncio, en realidad un anticipo, lo vamos a ir promocionando en estos días que quedan. Nos acompaña en esta entrevista Roy López Rivas, que es ingeniero y además es comunicador popular. Estamos en vivo acá nosotros, ¿no? Desde Argentina y desde la República Bolivariana de Venezuela. Te agradecemos muchísimo, Roy, este contacto, como te lo dije fuera del aire, por haber dicho sí rápidamente hablar con los medios populares en Argentina. Nada, agradecido por el espacio y para mí y para los venezolanos siempre es importante poder llevar la verdad de Venezuela y la voz de Venezuela a otros espacios. Porque, bueno, Venezuela, como estamos comentando hace minutos, Venezuela ha Sí. sido víctima de un asedio mediático, político e incluso de asedio militar en los últimos años y creo que hay que decir algunas cosas que no todo el mundo sabe y cosas que están pasando en Venezuela actualmente bueno, que nos llenan de orgullo, nos llenan de alegría y que, bueno, que hay que decirlas, pues. Totalmente. Por eso ya te hago la primera pregunta y nos metemos en temas desde, bueno, más que una pregunta es una evaluación y es muy interesante, ¿no? Porque para los medios argentinos, hablar de Venezuela con un venezolano, créeme que es una novedad, todos hablan, pero no le dan muchas voces al pueblo venezolano. Eh, ¿Cuál es tu evaluación actual de Latinoamérica a más de 20 años de ese giro a la izquierda que comenzó justamente el comandante Chávez allá por el 99, ¿no? Sorprendiendo a propios y a extraños, ¿no? Adentro de Venezuela y afuera también? ¿Cuál es tu balance, tu análisis respecto de la situación de Latinoamérica y de las izquierdas en Latinoamérica a más de 20 años, como te digo, de ese giro trunco, creo yo, que comenzó Chávez en el 99? Bueno, Latinoamérica es parte de esa vorágine que nació con la llegada del comandante Chávez y que, bueno, nos trajo una década bastante gloriosa y bastante exitosa para los pueblos, para las izquierdas, para los partidos de izquierda, pero sobre todo para los pueblos, ¿no? La, r- Todo el trabajo hecho en reducción de pobreza, en recuperar soberanías nacionales, que se hizo durante todos esos años, que todavía siguen vigentes a pesar de los esfuerzos de la derecha de seguir entregando nuestras tierras, seguir entregando nuestros recursos. Creo que ha sido, digamos, todavía se mantiene, pero es parte también del nacimiento de un mundo multipolar. Y Chávez ya lo decía en el año 2012 en su manifiesto, un gran manifiesto que se llama Plan de la Patria. Él decía que lo que estaba pluricéntrico y tal vez en esa época, en 2012, no lo entendíamos. Claro. Ahora, 11 años después, un año después del inicio de la operación especial en militar rusa en Ucrania para combatir el nazismo y toda la movida con los BRICS, ¿no? Que, digamos, la desdolarización, el auge de China, están haciendo un nuevo mundo y Latinoamérica y lo que está pasando en África actualmente, Sí, ¿no? sí. Esos Ahí levantamientos. con Rusia y con Putin viste ahí un ejemplo claro de la que es la contrainformación, ¿no? Putin está aislado, Correcto. cada vez más países quieren sumarse al BRICS. Así mismo, así Es una mismo. cosa, no tiene explicación, pero es cierto lo que decís y es interesante lo que te mencionás del comandante y de esta mirada y estratégica que vos mencionás. Roy, Así, siguiendo con la misma pregunta, es la misma pregunta, pero se me viene a la cabeza algo. Chávez fue haciendo una evolución desde el nacionalismo, desde, ¿no? del movimiento Quinta República, desde la Revolución Bolivariana hacia una mirada más internacionalista. Eh, correcto. y hoy el mundo está volviendo un poco a los nacionalismos populares, a los nacionalismos de inclusión, ¿no? Ahí también me parece que se reactiva la llama esa, ¿no? Y toma vigencia el legado de la vida política de Chávez, ¿no? Sí, claro. Digamos, también Chávez rescata políticas nacionalistas como la de Perón, por ejemplo, que él siempre lo incluía en sus discursos. Y yo creo que es como las voces realmente de los pueblos, porque los pueblos aman a sus patrias, los pueblos aman a sus naciones, y ellos son instrumentos
de esa vocación popular de amar a sus naciones, y obviamente esto viene con posiciones fuertes enfrentándose a países hegemónicos, a imperios, por ejemplo, el imperio norteamericano, que lo tenemos tan cerca, y por eso el ataque a nuestros países, a nuestras patrias, a nuestra soberanía por parte del imperio norteamericano. Vemos el tema África que o sea, no se separa de lo que está pasando en América Latina. Obviamente, ellos han sufrido, es un pueblo que ha sufrido muchísimo del colonialismo europeo y norteamericano también. Y bueno, digamos, estamos en esos rumbos en los que también están pasando otras cosas que no preveíamos, ¿no? Que es como estos enlaces multinacionales en grupos en donde las ideologías políticas, las izquierdas y las derechas, se unen en fines comunes. Por ejemplo, los BRICS, y que los BRICS están creciendo, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que, digamos, estamos pasando por una vorágine bastante importante e interesante que está marcando un cambio en la historia de los últimos siglos. A propósito, vos mencionaste recién en tu comentario, en tu alocución, los recursos naturales. Dijiste, vienen por los recursos naturales. Pareciera que, bueno, a partir de un intento de intervención, ¿no? Un intento de convertir en patrimonio de la humanidad, de apropiarse de ese territorio, de esos recursos de Francia, se activó en Brasil. En Brasil, y cuando digo Brasil, digo en realidad el gobierno, el tercer gobierno de Lula, el reconocimiento de la importancia de la recuperación de la protección de la soberanía nacional. Hace días, horas diría, se llevó a cabo la cumbre de los pueblos del Amazonas, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Porque, como siempre, Lula en esa visión estratégica involucró a otros países, Bolivia, Perú, todos aquellos que están, Colombia, que tienen parte de la Amazonia, ¿no? Involucrada. ¿Cuál es tu evaluación de esta nueva discusión, ¿no? Porque la verdad que fue inédito Macron opinando y generando un eje de discusión internacional geopolítico nuevo. Y bueno, yo creo que digamos, esta iniciativa del presidente Lula, muy importante, ¿no? Sobre todo porque hay que discutirla bien, hay que saber llevarla, porque bueno, la Amazonía sí, Brasil forma, digamos, tiene la mayor parte, pero somos 8 países que, digamos, estamos en la cuenca amazónica, ¿no? Y, digamos, en los discursos que hemos visto en los últimos meses de la parte ambiental, o sea, ahí no hay nada que decir, ¿no? Obviamente el Amazonas hay que cuidarlo, pues. Hay que cuidarlo de la deforestación, hay que cuidar a los pueblos indígenas, hay que cuidarla de la minería ilegal y muchas otras amenazas que tiene. Eso es indiscutible. Ahora, el cómo lo vamos a hacer. Porque hemos visto propuestas por parte de el presidente Petro en Colombia, que Colombia forma parte de la OTAN, entonces llamando como una especie de fuerza multinacional con países extrarregionales a cuidar la Amazonía. Y yo creo que eso es bastante peligroso porque nos parece que Casi lo mismo que planteaba Macron. es la posición de Venezuela, y la posición de Venezuela fue muy clara. Está bien que tenemos que proteger el Amazonas, y lo hacemos cada uno desde donde podemos y cómo lo hacemos. Pero ojo con estar llamando a fuerzas internacionales, con estar Claro. llamando a la OTAN, con estar llamando al ejército de los Estados Unidos a entrar en la Amazonía y darle la base para crear bases militares y dar las puertas abiertas para que hagan otras cosas. Porque ya sabemos que hacen las bases militares de Estados Unidos en América Latina, que hacen las bases militares yanquis en Colombia, sino lo que ha hecho es aumentar el paramilitarismo, aumentar el tráfico de drogas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando entren esas bases ahí? Entonces, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la deforestación, va a aumentar el tráfico de drogas, va a aumentar la minería. Yo creo que tenemos que tomar el control y ser bastante cautos al respecto de este tema. Clarísimo. A propósito, también siguiendo el tema, en la cumbre de Río hay un video dando vuelta excepcional que dice una importante especie biológica está en peligro de extinción, el hombre. Y lo dice Fidel Castro Ruz, adelantándose quizás 30 o un poco más de años a su tiempo,
te voy a ser sincero, el que le da la palabra es Collor de Mello, un presidente que terminó preso por corrupción en Brasil, ¿no? Parte de esa ola noventosa que arrastró acá al Menemato, bueno, Bucarán en Ecuador, ¿no? Fujimori lamentablemente en Perú, etcétera. Digo, parte de esa ola, ¿no? Uno mira ese panel y cómo Fidel trascendió incluso a los que estaban sentados ahí, hay muchos más. Pero planteó esto, ¿no? Planteó esta crisis que parecía, y que en ese momento, te soy sincero, yo recuerdo a mis padres, yo tengo 39 años, mi papá, a los más grandes, incluso gente progresista, gente de izquierda, gente nacionalista, como si veo acá el peronismo, nosotros en general somos peronistas acá, eh, se reía de Fidel Castro. Medio que lo escuché, decía este viejo loco, mirá las cosas que dice, bueno, ¿por qué no se ocupa? Y hoy lo escuchás y parece un discurso pronunciado ayer, Roy, ayer. Es impresionante. ¿Cuál es la vigencia Muy para vos actual, del muy legado actual. cultural, ¿no? de Fidel Castro para los pueblos de Latinoamérica? Bueno, ese discurso de Fidel es simplemente magnífico, grandioso, muy adelantado, y Fidel, por supuesto, siempre tan claro, ¿no? Tan preclaro. Una persona que podía ver muchos años más adelante muchas cosas, y por eso fue lo que fue, y por eso sigue iluminando los faros, sigue siendo faro de iluminación de la izquierda y de las izquierdas y de los pueblos libres del mundo. Ese discurso de Fidel es magnífico porque por primera vez se habla del peligro de la extinción de la humanidad. Y es que ni siquiera se hablaba casi de cambio climático en esa época, no se habían medido un montón de variables ambientales, se pretendía consolidar al neoliberalismo por encima de todas las cosas, y eh, eh, pues él lo tenía muy claro. Luego de esto, viene Chávez en 2009 en Copenhague, y te recomiendo que si puedes buscar ese video, Chávez, Copenhague en 2009, cumbre climática. Lo vamos a Se ver. lanza un discurso salido casi, bueno, es como si Fidel hubiera estado con él ahí al lado, lanzando el tema ambiental, y de ahí surge una famosa frase que dijo Chávez, que no la inventó él, esa salió de la cumbre paralela que se monta cuando se hacen estas cumbres, la cumbre de los pueblos, que se estaba haciendo paralela en Copenhague, y decía, cambiemos, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Sí, sí, tal Y cual, sí, sí. esto él lo lleva para allá, y bueno, eso se convirtió como en una frase, pero muy importante, que marcó una época, y que, bueno, que era que en los pueblos, bueno, estaban ¿sabes? Pidiendo el cambio del capitalismo por otros métodos, ¿no? No seguir blanqueando el capitalismo, no seguir disfrazándolo eh, y poniéndole epítetos, ¿no? Y obviamente, sí estoy completamente claro que el socialismo es la solución a un montón de problemas, no solo ambientales, sino económicos en todo el planeta. Yo creo que hacia allá debemos apuntar nosotros en este momento y en los momentos sucesivos, pues. O sea, en Argentina en el 2005 el comandante Chávez mandó al carajo al ALCA y dejó una frase histórica, lo hizo junto a Maradona, en una, Maradona, además. claro, junto a Maradona en la Cumbre de Claro. los Pueblos paralela a Mar del Plata. Es un hito en la historia de la política argentina, del gobierno, ¿no? Porque él tiene una relación, Chávez, con Lula y con Néstor Kirchner maravillosa. Hicieron un trinomio, me parece que fue excepcional en la historia de Latinoamérica, único. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez brilla más y se extraña más, ¿no? Eso que parecía, bueno, normal, cada vez se nota más que no era así. Te llevo un poco a la coyuntura cotidiana, ¿no? O más cercana, digamos, a Venezuela, te llevo a lo que está pasando en tu país. Bueno, hablábamos fuera del aire, decíamos, cuando yo te decía, cuando no hay noticia de Venezuela, porque en Argentina y en los medios, porque está todo bien, o que las cosas están mejor. Porque, en los medios tradicionales, en todos, porque hay muchos medios en la Argentina que parecen progresistas, pero en realidad son liberales, ¿no? El famoso liberalismo de izquierda, el liberalismo intelectual, que tiene una posición políticamente correcta, pero que no le toques una moneda porque ya se enojan. Ahí les aparece enseguida, ya, ahí se encolumnan con el resto. Y en todos esos medios, cuando Venezuela no aparece como tema, nosotros con los compañeros decimos, sospechamos que la cosa no está tan mal. Aparece siempre, lamentablemente, para el conflicto. Cuando el conflicto social está en las calles, vos agregabas, cuando hay elecciones, aparece Venezuela. Da la sensación, Roy, de afuera, de afuera. Yo no viajé nunca a Venezuela, así que es realmente bastante ignorante mi visión de tu país.
Da la sensación de que la derecha, esa derecha belicosa, antidemocrática, esa derecha contrainstitucional, se fue en estos últimos años, bueno, acomodando al sistema democrático y pareciera que el golpe de Estado, la intervención extranjera a Venezuela empiezan a dejar de ser opciones políticas para la derecha en Venezuela. ¿Esto es así o estoy equivocado? Bueno, quisiera darte la razón, pero no siempre ocurre esto, ¿no? Simplemente estamos en un momento en que, eh, digamos, la derecha está encauzándose dentro de las luchas democráticas. No quiere decir que vayan a aceptar si pierden la elección que perdieron. Y no quiere decir que estén llamando o estén preparando escenarios, nuevos escenarios de violencia. Porque es que lo decía, no sé, lo decía Correa hace muchos años, ¿no? Que cuando pierden elecciones, ellos llaman a eso populismo. Y ellos dicen, y él decía, el populismo es cuando no entienden lo que piensan los pueblos. Y es que si la revolución gana y vuelve a ganar elecciones, ¿cómo? Pues sabemos qué es lo que va a pasar y lo que debe pasar, que ganemos la elección presidencial, ellos no vayan a la violencia. Simplemente que se están midiendo, que los últimos años de violencia han ido muy mal, han sido muy malos, les ha ido muy mal a ellos políticamente, en las luchas, no han acompañado las luchas del pueblo y pues bueno, esperan que ahorita ellos se están midiendo a ver quién va a dirigir la oposición, más que buscar un candidato presidencial. Entiendo. Están en una Eh, crisis interna de liderazgo, si te sigo. Sí, sí, por supuesto, porque, digamos, hay muchos liderazgos que se quemaron, otros que tuvieron que irse del país, prófugos de la justicia venezolana, otros están haciendo su vida fuera muy cómodamente, porque estamos hablando de que a Venezuela le han robado por decenas de miles de millones de dólares activos, dinero que están produciendo intereses en bancos internacionales y que parte de ese dinero, digamos, lo ha manejado una parte de la oposición que no está haciendo vida en Venezuela, sino hace vida afuera. Y que el negocio de las sanciones, que son 930 sanciones que pesan contra Venezuela, le han hecho perder al país más de 230.000 millones de dólares. Por eso cuando toman como ejemplo a Venezuela, sería interesante que dijeran, bueno, pero cómo se ven 230.000 millones de dólares en un país de 30 millones de personas? Porque nosotros teníamos hace pocos años el salario más alto de América Latina, de los mejores sistemas de salud, de los mejores sistemas de educación, digamos, un montón de cosas y un montón de logros que se tienen y se tenían para la época que obviamente producto de estos ataques han hecho que estos logros sociales hayan mermado y obviamente una parte de la población haya tenido que salir. Y te hago una pregunta a propósito de esto, de este diagnóstico, coincido con vos. Para que la gente lo entienda, ¿no? Y para que se informe, como decís vos, ¿no? De primera mano de Venezuela. ¿Por qué en tu criterio sigue ganando elecciones el PSUV? ¿Por qué el oficialismo sigue ganando las elecciones? A pesar de todo las malas noticias y la catástrofe que uno ve permanentemente acerca de Venezuela. Bueno, porque ven que el gobierno nacional, ven que el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos que conforman el polo patriótico, los partidos chavistas, digamos, Claro. los partidos de Chávez, son los únicos que están dando las luchas conjunto al pueblo. O sea, ¿quién está día a día con el pueblo atendiéndolo, buscando la forma de que el alimento llegue casa a casa? Porque aquí hay una tensión de más de 6 millones de familias que se atienden periódicamente con alimentos en su casa, entregados en su casa, ¿no? Y muchos planes sociales que eso se mantienen, ¿no? Obviamente hay un desgaste natural de producto de tantos años de gobierno, pues obvio que es natural que ocurra, pero la oposición no ha sido, o sea, no le ha gustado el camino de la democracia. Entonces tenemos desde el año Ah, 2014 unos procesos violentos, pero muy fuertes, con mucha violencia y mucho dinero en la calle, digamos, para pagarle a bandas armadas, a criminales armados y para armar a población civil para que se enfrenten a un gobierno
y la gente ve que esto no ha funcionado. ¿Qué hacen? Bueno, nada, se retiran. Unos han tenido que irse del país, otros abandonar sus posiciones políticas. Y obviamente el PSUV, digamos, sigue aglomerando en torno al Claro. liderazgo del presidente Nicolás Maduro, en torno al liderazgo dejado y al legado del presidente Chávez y a la dirigencia revolucionaria, pues bueno, esas estructuras también sociales que hasta el sol de hoy perduran. Yo voy a recortar esta parte, esta respuesta que me diste, para que la vea la dirigencia política argentina, de cómo se ganan elecciones, sobre todo la dirigencia pretendidamente popular, nacional, popular, peronista. Voy a recortar esto y decir, bueno, miren, así se ganan las elecciones en contextos adversos, porque es como decís vos, hay un desgaste, la gente se cansa de ver las mismas caras, de escuchar los mismos discursos, es normal y hasta cierto punto saludable que haya Sí. renovación política y trasvasamiento generacional. Está bien eso. El tema es no cambiemos la gallina de huevo de oro o no cambiemos esto que funciona por la catástrofe que en la Argentina sucedió, ¿eh? En el 2015 ganó el ingeniero Macri y fue un desastre para para la economía, para la sociedad argentina. Todavía estamos otra vez, te cuento, Roy, enrollados y tratando de poder recuperar algo de nuestra soberanía frente al Fondo Monetario Internacional, un actor económico que Kirchner lo había desterrado, que era el gran orgullo de los argentinos y de las argentinas, ¿no? Nos desendeudamos. Exactamente. Y bueno, acá estamos de vuelta discutiendo otra vez con el pasado. Por último, y agradeciéndote un montón el tiempo, la predisposición, la verdad que para mí es esclarecedor, yo trato de opinar lo menos posible porque quiero escucharte, es muy interesante todo lo que vas contando. Bueno, vos lo mencionaste, Roy, en Argentina hay muchísimas familias venezolanas viviendo, muchísimas, muchísimas. Yo he tenido vecinos, vecinas de Venezuela, tengo compañeros de trabajo y escucho diferentes opiniones. Hay una cosa regular que escucho, muy del sentido común, en Argentina también pasa. En Argentina tenemos gente que defiende el gobierno Kirchner, pero hace una diferencia entre Cristina y Néstor, como Néstor es bueno, Cristina es mala. Es Ujú. imposible esa diferencia, no existe esa diferencia. He escuchado también de muchas familias venezolanas decir, bueno, no, Chávez era una cosa, Maduro fue otra. ¿Cuál es para vos la relación que hay entre los pueblos y un poco también entender esto, ¿no? Entender desde lo humano qué es lo que lleva a tanta migración, entendiéndolo todo lo que acabas de describir muy bien. Venezuela es un país absolutamente atacado permanentemente por sanciones internacionales, por esos países que después, cuando se quedan sin energía, van y le piden por favor que le vendan petróleo, ¿no? Eso es otro tema, lo hablamos para otra entrevista, eso. Tu evaluación, Roy, entre los pueblos, ¿no? Entre los pueblos de Venezuela y de Argentina, ¿no? Que está atravesada por los gobiernos, pero es una relación que excede, ¿no? Ya te digo, acá hay muchísimas familias venezolanas viviendo en Argentina. Bueno, yo recuerdo mi juventud cuando tenía cerca de 18 o 20 años, año 2001, 2002. Llegaron muchos argentinos a Venezuela. Claro, acá una Todo crisis el corralito, ¿no? Esa crisis uh, tan brutal. terminante. Y bueno, la verdad que hice de mis mejores amigos. Muchos de mis mejores amigos son argentinos. Algunos viven en Venezuela, otros regresaron a Argentina después de muchos años, pero digamos, hicieron vida aquí. Y bueno, son, al igual que lo que está pasando actualmente en Venezuela y están mudados a Argentina, son migrantes económicos. Venezuela ha sido un país siempre que recibió migrantes de todas partes del mundo, inclusive de Europa, hasta hace décadas atrás. Actualmente, pues bueno, en Venezuela, producto de este bloqueo tan brutal, pues parte de la población ha tenido que salir. Y la verdad que yo quiero agradecer desde aquí al pueblo argentino por cómo han recibido a los venezolanos, a nuestros compatriotas venezolanos que lamentablemente han tenido que salir por esas condiciones, ¿no? Sobre todo por recibirlos, por tenerlos allá. Acá Veo nos mucho, morimos de risa, Roy, porque hay palabras que en Venezuela significan una cosa, en Argentina otra, y ahí nos morimos de risa me imagino, de esas me cosas. imagino, ¿no? Esa es la multiculturalidad, ¿no? Y así andan, ¿no? Por muchos países. Eh, la verdad que es muy difícil para una persona ser migrante y poder hacer vida en otro país, pero yo creo que en América Latina, en Sudamérica, es posible todavía hacer esto. Te agrego Es una posible. cosa, Roy, que no me quería olvidar, ¿no? Se nos termina el tiempo, pero te quería mencionar.
hay algo interesante del fenómeno del gobierno de Macri, porque hubo una fuerte oleada migratoria entre el 16 y el 17 de venezolanos para Argentina y gobernaba Macri en Argentina, ¿no? Y había una cosa de, bueno, muchos de los que vinieron acá, quizás confundidos ideológicamente, pensaban que iba a ser algo mejor el gobierno de Macri. Bueno, muchas de esas familias, de esos compatriotas latinoamericanos, venezolanos, son vecinos ya, acá del barrio, ya empezaron a opinar diferente del liberalismo y del neoliberalismo cuando lo probaron en Argentina. Y, Claro, mirá, no estábamos tan mal, ¿eh? Había cosas que arreglar, ¿eh? Pero la verdad que si el cambio es esto, si pudiera claro. volver, volvería. Y esto te juro que me lo No, dijeron. el gobierno venezolano ha tenido que crear un plan que se llama Vuelta a la Patria, en el que manda aviones y manda autobuses a los países mucho más cercanos, pero sobre todo aviones a buscar a los venezolanos que por cientos y por miles se anotan en los consulados y embajadas para poder regresar a Venezuela, porque vivieron en otro Claro, país, pero bueno, no es fácil, pues, no es fácil no estar en tu tierra, no tener a tu familia al lado, las condiciones económicas no siempre son las mejores total. en, Además, en como un decís país vos, son que en migrantes otro. económicos, no es que eligieron quizás. eh, Claro. Lástima, lástima que para Argentina no podamos enviar más aviones, porque allá nos tienen un avión secuestrado, la justicia sí, argentina, desde hace más de un año. Inclusive la tripulación, creo que pasó un año completo detenida, sí, ilegalmente, juicio, ya pudieron salir, sí, pero el avión sí. sigue ahí secuestrado por la justicia y lo está pidiendo un tribunal y parece, de Estados Es, Unidos y parece que lo va a entregar. eso es parte de, te lo digo, esto lo digo yo a título personal, Patricio Vivero, pero es parte de el gran desengaño que la población que acompañó al gobierno de Alberto Fernández se llevó en materia de política internacional. Claro. Alberto Fernández se encolumnó sobre todo con la Unión Europea y sobre todo con la Unión Europea, y obviamente con los Estados Unidos a partir de la dependencia estructural de deuda externa que tiene. Ni la Y ha mafia dejado, judicial, ¿no? Como dice Cristina, ¿no? La mafia sí, judicial. pero la Porque mafia, sí, aparte pero Alberto no ha hecho mucho para combatir a la mafia para judicial, ¿eh? cambiarla, transformarla, ¿no? Yo No, creo no, que no ha hecho, hizo muchos anuncios. Es un gran orador, Alberto, sobre todo en los foros internacionales. Créeme cuando te digo que habla mejor de lo que hace. Por algo no es candidato, ¿eh? El domingo hay elecciones en Argentina y por el oficialismo no renovó. Es la primera vez en la historia de la recuperación democrática, 40 años de 1983, Roy, que un presidente no busca la reelección. Así que me no, parece, hay muchas circunstancias extraordinarias, la pandemia, la guerra, la sequía, es cierto, pero también hay muchísimo de las decisiones que tomó el presidente y lo que vos mencionás del avión es un ejemplo de dónde se encolumnó nuestro gobierno y un poco cómo le dio la espalda a los pueblos latinoamericanos, a pesar de otras cosas que ha hecho bien, como el asilo a Evo Morales ujú. y la recuperación del vínculo con Lula y después con el gobierno de Brasil. Claros y oscuros, como todos. Roy, la verdad ha sido un placer, no quiero terminar sin saludarte. Y bueno, y vamos a volver a hablar. Si no te molesta, te tomamos ¿cómo se dice? Como reportero, no, como enviado especial en Un Venezuela gusto. para la pelota sindical. Es esclarecedor escuchar, eso te lo digo sinceramente, es esclarecedor escuchar a los compañeros, a las compañeras politizadas de Venezuela que siempre tienen muy claro cuál es la lectura de la coyuntura, tienen muy claro, tienen respuesta para lo que pasa en Venezuela, para lo que pasa en Latinoamérica y una mirada aguda acerca de lo que pasa en el mundo. Gracias, Roy, por esta entrevista. Gracias a ti. Gracias a ti. Ha sido un gusto y bueno, siempre un gusto hablar con compañeros de cualquier país, sobre todo, pero sobre todo de la patria grande, ¿no? La patria grande que nos une y que así como Bolívar y San Martín se unieron en su momento y se encontraron, yo creo que falta un reencuentro más grande de nuestros pueblos para volver a realizar esta gran gesta. De abajo hacia arriba lo vamos a hacer. Te mando un Así abrazo. es.